El sistema lo que hace es generar inflación y lo que no la, vamos, y lo que tampoco evidentemente es único, pero que sí que es verdad que suma mucho a esa inflación que estamos viviendo ahora. Es decir, cuando nos dicen todo eso y que van a subir los tipos y que vienen tiempos muy duros, en lugar de decir, perdonen ustedes, nos equivocamos durante los últimos 10 años imprimiendo tanto dinero, discúlpennos, que ahora pues vamos a tener que tomar medidas. Mire, yo dimito porque soy muy malo, ese también y el otro también, pero no dimite ni Dios, no se va ni Dios, aumentan sus sueldos, aumentan sus historias y a por la clase media, porque reducir la clase media es una gran aventura. Porque la segunda cosa que buscan al reducir la clase media, al generar ese valor de estrechez de esa clase media, nos encontramos que generas clases dependientes. Si tú a la clase media la estrechas, que fue un invento después de la Segunda Guerra Mundial, un día hablaremos de esto, ¿no? Cómo se genera la clase media, para qué se genera, por qué los electrodomésticos se vendieron como se vendieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, por qué Westinghouse no tuvo un éxito rotundo cuando montó las primeras lavadoras o aires acondicionados y después de la Segunda Guerra Mundial sí que lo fueron, porque hubo un invento ahí muy potente que fue el consumo desmedido, sin descanso, que eso generaba pues riqueza, y esa riqueza se estructuró a partir de lo industrial. De nuevo, ¿no? A partir de, incluso también las revoluciones industriales vinculadas a la electrónica y lo digital que ha venido más tarde. Pero bueno, en todo caso, el hecho es que si tú reduces la clase media, esa clase media la creas más dependiente porque evidentemente no es autosuficiente, necesita cosas que el Estado le da. Y como el Estado le da cosas, ahí has creado o vas creando poco a poco la mayoría que tú buscas, una mayoría dependiente, que cuanto más dependiente es porque debe más, y cuanto más debe o cuanto menos es posible que consiga por sí mismo, sino que consigue gracias a que por el importe agregado de todo el mundo se consigue tener un valor asociado a, por ejemplo, a los impuestos para generar servicios públicos que acaban convirtiéndose algunos incluso en derechos fundamentales. Cuando eso sucede, tú lo debes al Estado, tú le debes a papá Estado todo, tú crees además que te lo va a solucionar todo porque tú ya por sí mismo no puedes, se ponen dificultades a que seas autónomo, empresario, emprendedor, se ponen facilidades a todo lo que tiene que ver con que no te puedan sacar de tu empresa aunque no hagas ni el cuevo, o que, por ejemplo, pues puedas casi vivir de ayudas públicas, como está pasando en estos momentos en muchísimos casos, y la gran renuncia de Estados Unidos no, pero la gran renuncia europea sí que va a tener que ver con eso, y que cuando eso se produce y generas esa sociedad dependiente, la estrechas, y si la vuelves dependiente, te debe cosas y puedes controlarla. Y ahí es donde después, que a mí lo que no me preocupa es realmente la situación económica me preocupa, me tiene muy preocupado y lo que viene es muy duro, pero es muy largo. Y entonces, como es muy largo y es muy duro, pues habrá fórmulas para navegarlo, ya veremos, luego lo podemos comentar. Lo que será más difícil será gestionar esa dependencia social que se va a ir generando. Ya vemos pocas colas del hambre en los medios de comunicación europeos. Hoy colgaba en mi Twitter pues una cola del hambre en Milán, la ciudad más rica de Italia, una cola inmensa, la más grande que jamás han tenido allí, que han ido en aumento en las últimas semanas porque casi no hay alimentos, ni hay fórmula de encontrar trabajo, ni de nada. Son como un mundo paralelo que está sucediendo, como una dimensión en la que no tenemos acceso o no podemos ver a menos que vayamos por allí. Yo en Madrid, por las mañanas, un día sí, un día no, me voy a correr. Hago pues unos cuantos kilómetros y tal. Y tradicionalmente voy a zonas que por mi recorrido, que los voy variando para no hacer siempre el mismo y no aburrirme, incluso para que no me vean por el mismo sitio todos los días, lo que hago es pasar por algunas zonas que a veces coinciden con donde hay colas del hambre. No hago fotografías porque no quiero ser reportero de eso, ¿no? Pero si es necesario, las voy a hacer porque realmente nadie se está dando cuenta de cómo aumentan y cómo crecen, a pesar de los modelos, que vigilemos ese cambio en la seguridad, porque en muchos casos nos van a decir que para que estemos más seguros, acordaros de esto, que cada vez hay más violencia en las calles, o por lo menos nos representan que hay más violencia en las calles por diferentes motivos, los que tienen que ver desde el punto de vista demográfico, los que tienen que ver por el punto de vista geográfico, por un conflicto en muchos ámbitos y en algunas ciudades pues también por guetos creados, mil historias. La cuestión es que la violencia en las calles pues cada vez las vemos de un modo mucho más evidente. Los que estáis viendo esto desde Latinoamérica os debe sonar como, bueno, vuestra violencia comparada con la que tenemos en algunas calles de El Salvador, de Honduras,
Honduras y de por ahí, pues oye, no es nada, ¿no? En Nicaragua. La cuestión es que aquí esa violencia no la habíamos visto, por lo menos no la habíamos presenciado en los informativos y en todas partes de la manera que la estamos viendo ahora, y eso, recordad, que también tiene probablemente un objetivo, muchas veces sin que nadie lo haya planteado, pero que una vez que lo tiene ahí en los medios, dices, pues esto lo voy a aprovechar, ¿no? No son grandes estrategas quienes manejan estas historias, pero sí son buenos tácticos. Y entonces cuando se encuentran que tenemos miedo, que tenemos la sensación de que falta seguridad, cuando falta seguridad te van a control, porque a cambio de tu seguridad te van a controlar.